Hola, ¿qué tal amigos? Sigue avanzando el caso de Genaro García Luna y todo indica que va en la dirección de un juicio. Resulta que los abogados, la Fiscalía de Nueva York ya muestra sus cartas y entregan también todas estas evidencias que tienen en sus manos y ya procesaron a la defensa de García Luna como parte de este proceso legal de acuerdo a las leyes en los Estados Unidos. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que entregaron? ¿Qué es lo que ya tiene en sus manos García Luna, sobre todo ya a detalle las acusaciones de la Fiscalía? Y esto enmarcado en una serie de señalamientos que ya hicieron los mismos fiscales en contra de García Luna, de que es un mentiroso porque se la ha pasado tratando de engañar al juez. Si les gusta la información, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que se da a conocer en estas últimas horas por la agencia AP, y es que es justamente este detalle. La Fiscalía pues finalmente revela a detalle cuáles son las pruebas que tiene en contra de García Luna. No son todavía pruebas o datos públicos, son las evidencias que ya entregan al abogado del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Los fiscales entregaron ya a los abogados de García Luna estas pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas. Esto se revela en dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales de los Estados Unidos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que ya entregaron estas pruebas y que a su vez, y como lo requiere también la ley de aquel país, están pidiendo que la defensa entregue sus pruebas de manera recíproca en este ejercicio que tiene que darse entre la Fiscalía y la defensa, no solo en este caso de García Luna, sino también de acuerdo a las disposiciones legales de aquel país. Entonces ya en esta etapa significa o se entiende que siguen este proceso para que también se vaya revisando las pruebas por las contrapartes y se vaya también estableciendo la estrategia legal que se estaría llevando ante el jurado. Esto significa en un juicio público abierto en contra del exsecretario, lo cual también dejaría en claro que no habría acuerdo entre el señalado, en este caso el mexicano García Luna, y las autoridades de los Estados Unidos. Los fiscales también dijeron que entregaban transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpo de seguridad y declaraciones del propio acusado. Se solicitó también la respuesta o declaraciones del abogado que tiene actualmente el exsecretario de Calderón, César de Castro. Sin embargo, no respondió a los reporteros encargados de esta nota de la agencia P, que definitivamente deja evidencia que el camino, cuando menos hasta el momento, es en esta dirección, que cuando menos al día de hoy todavía no hay un acuerdo, insisto, entre Genaro García Luna y las autoridades de los Estados Unidos. Retomando también la información que ha estado circulando en los últimos días, semanas y meses, trascendidos también información que había adelantado la Fiscalía, tenemos estos documentos que se fueron presentando por parte de los reporteros durante todo este proceso previo. Alan Feuer, quien señala, miren, quiero un vistazo a alguna de las pruebas que los fiscales tienen contra García Luna, el funcionario de seguridad acusado justamente por parte de las autoridades. Incluye comunicaciones interceptadas, no necesariamente las propias comunicaciones de García Luna. Y bueno, en resumen también algo similar a lo que se confirmó ya a detalle en este último reportaje: estados de cuenta del defendido, documentos de migración, de propiedad, también documentos escolares de sus hijos, documentos financieros, también videos, fotografías y también documentos relacionados con operativos de seguridad que se encabezaron, no se sabe si en México o en los Estados Unidos, comunicaciones grabadas e interceptadas y también información descargada de los dispositivos electrónicos del señalado, en este caso de García Luna. Fue lo que adelantó en aquel momento la Fiscalía y que pues es ahora lo que ya conoce a detalle el propio acusado, el señalado, a través de su abogado, que seguramente ya a estas alturas ya le reportó y ya se enteró del tamaño del problema que tiene encima el abogado César de Castro. También esta información fue ayudada, fue complementada por lo que presentó el gobierno de México en una entrevista que dio hace poquito Santiago Nieto, donde habla sobre varios de los temas y denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera. Se refiere al caso de García Luna. Esto fue hace apenas 3 días.
señaló lo siguiente: nosotros, lo cierto es que nosotros le dimos la información a Estados Unidos sobre estos actos de corrupción política porque no la tenían, y finalmente esta empresa Numbap era la que pagaba el esquema de vida de García Luna en Miami. Es lo que también confirmó Santiago Nieto. Se entiende que estas evidencias fueron también ayudadas a ser consolidadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país. Sin embargo, esto también es un balde de agua para el propio García Luna, porque lo que se ha denunciado por parte de la Fiscalía es que se la ha pasado mintiendo y ha dicho mentira tras mentira tras mentira. Incluso después de que dice la mentira, lo exhiben ante el juez y sigue mintiendo. Es increíble la actitud de García Luna, lo cual ha cerrado, dice, cada vez más la posibilidad de un acuerdo con los fiscales, pero ojo, esto se definirá hasta el último momento. Bueno, esto lo señala en el portal de agencias noticias alemán DW, Anabel Hernández, cuando habla justamente y se refiere al yate de $700,000 que estaba pues anclado junto a su casa de $3.3 millones en Golden Beach, allá en Miami. Señala que, de acuerdo a los registros, parte de los registros que ya son los que le entregaron a García Luna y tiene la Fiscalía en sus manos, pues tienen documentada que la compra de ambos activos se hizo en un periodo muy corto, y que a esto también le sumaron los 5 departamentos de lujo que él y su esposa compraron en 2018 por otros $5 millones, que serían aproximadamente entre los movimientos de cuestiones inmobiliarias en propiedades de alrededor, nada más de ellas, de $10 millones. Y entonces en esto es donde vienen, pues se empiezan a exhibir las mentiras, sobre todo porque la Fiscalía pues comprobó que esta casa en Golden Beach, en Miami, fue comprada a través de prestanombres, gracias a los expedientes que ya también, insisto, entregaron a los abogados. El propio García Luna y su abogado, César de Castro, ya lo sabe. El fiscal, quien está encabezando estas investigaciones, Michael Robotti, es el que ha estado también confrontando justamente las mentiras de García Luna ante el juez. Y se dijo que ya estaba cansado de las mentiras del exfuncionario y de su esposa Linda Cristina, porque se la han pasado mintiendo. Esto fue lo que señaló en las últimas audiencias registradas antes, evidentemente, de la pandemia, y que se suspendiera todo este proceso. García Luna, se señala, no ha querido reconocer la propiedad de esta casa en Golden Beach. Sin embargo, la Fiscalía comprobó que fue comprada a través de estas empresas fachadas en Florida y Panamá. Acuérdense que la de Numbap, la que investigó Santiago Nieto, es la que está registrada en Panamá. No solo eso, ya también pudo reconstruir la participación de García Luna en la compra de esta mansión, señalando que tanto los propietarios anteriores como también el agente de bienes raíces confirmaron que García Luna y su esposa habían ido a escoger la casa. Aún así, ellos siguieron mintiendo. De entrada también se habla de que antes de comprarla habrían pagado una renta, y esto también lo negó García Luna, porque pues él dice que básicamente lo ayudaron porque saliendo del gobierno de Felipe Calderón estaba muy desgastado, no tenía trabajo, y que le prestaban la casa. Se confirmó también que García Luna estaba pagando $5,000 de renta mensual en esta casa antes de que la compraran, lo cual también negó. Sin embargo, esto fue confirmado también con declaraciones de los dueños anteriores y registros contables, y así mentira tras mentira le fueron cachando a Genaro García Luna. Otro episodio, otra mentira que le encontraron fue el restaurante que pertenece a su esposa Linda Cristina, porque ella dijo que tampoco ya era de su pertenencia, no eran dueños del restaurante, que ya lo habían vendido, y también le encacharon la mentira. Señaló que el restaurante Ogi Café, la primera empresa creada en Florida en 2011, ya la habían vendido. Sin embargo, el propio contador del restaurante y el gerente lo negaron. Y así la ha estado exponiendo el fiscal ante el juez, las mentiras de García Luna, que simple y sencillamente se la ha pasado justamente tratando de engañar a las autoridades de los Estados Unidos y a los fiscales. Y eso es una probadita de lo que estaríamos viendo justamente en el juicio. Todavía no hay un acuerdo, se habla de que García Luna no quiere negociar porque tiene esta actitud
de negar todo lo que está ocurriendo. Ya para terminar, y la cereza del pastel en estos temas, el mensaje que da su expatrón, Felipe Calderón, que hoy aparece en una entrevista que da a conocer en su columna Lourdes Mendoza en El Financiero, donde dice, y hablando de su libro, que la democracia en México está muriendo. Bueno, porque no se la puede robar, creo yo. Y sin embargo, sobre el caso García Luna señala lo siguiente: cuando agarraron a García Luna, ¿qué sintió?, le preguntan. La verdad me sorprendí mucho, pues obviamente me preocupé, qué estaba pasando, sabemos de qué se le acusa, pero no sabemos qué pruebas tienen contra él. Pues recomiéndenle el video para que las vea y se preocupe todavía más. Señala él que me imagino que es un testimonio del Mayo. No, no es un testimonio nada más. Ya vimos que hay muchas cosas detrás, y él presume que al Mayo lo capturó su gobierno. Habrá que ver, me decepcionó de alguna manera, pero quisiera primero ver cómo evoluciona ese juicio antes de dar una conclusión al respecto. Todo indica que será declarado culpable con la evidencia que tiene la Fiscalía y que no ha podido rebatir el exsecretario de Seguridad. Son malas noticias también para el expresidente, porque mientras más acorralado esté el exsecretario, su exsecretario, más dispuesto estará a soltar toda la sopa, sobre todo cuando sienta que es una realidad la posibilidad de que le dicten cadena perpetua. Una vez que termine este juicio, las cosas van a tomar un giro muy distinto. Sin embargo, de lo que han reportado, les comentaba, parece ser que todavía se mantiene muy firme en esta estrategia. Vamos a ver cuánto le dura, ahora que ya tiene todos estos detalles que le entregó la Fiscalía en estas últimas horas. Y así va este caso, estaremos muy atentos. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban al canal y nos vemos a la próxima.